Pues buenas tardes, muchas gracias por continuar con nosotros en las actividades del coloquio Historia Social, Historia Plural. Vamos a continuar con los trabajos, ahora con la mesa Acercamientos a la Historia Social a través de las imágenes. Y quiero agradecer a los tres ponentes, a María Rosa Gudiño, a Fabio da Silva Sousa y a Juan Manuel de la Serna, por aceptar participar en este evento y por compartir con nosotros los trabajos que escucharemos a continuación. Recordamos a todos la dinámica de la mesa, los expositores tienen 20 minutos para su intervención, vamos a escucharlos a los tres, luego haré un comentario breve general a las tres ponencias y abrimos el espacio a la discusión y el diálogo con todos los asistentes. Vamos a dar la palabra a Juan Manuel de la Serna y Herrera. Él es investigador titular en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y el posgrado en Estudios Latinoamericanos de la misma universidad. Es doctor en Historia por la Universidad de Tulane, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido distinguido con el Premio Gonzalo Aguirre Beltrán en 2008, que otorga el Gobierno del Estado de Veracruz. Su línea de investigación es la historia de las regiones, México y el Caribe en los siglos XVI a XIX. Entre sus publicaciones más recientes destacan la coordinación de los libros Vicisitudes negroafricanas en Iberoamérica, experiencias de investigación, y Raíces de actualidad de la afrodescendencia en Oaxaca y Guerrero, ambos en 2012. Por supuesto, son unas breves fichas curriculares de presentación, cada uno de los ponentes que nos acompañan tienen un currículum mucho más extenso, pero si leemos los currículums extensos ya no nos da tiempo de escuchar sus intervenciones, entonces nos remitimos a estos breves datos de identificación. Y vamos a escuchar de la voz de Juan Manuel de la Serna la ponencia Pardos, Mulatos y Negros, Pertenencia y Movilidad Social en las Fuerzas Militares de México. Juan Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, Fausta, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos, a la Asociación Iberoamericana de Historia Social por la invitación y a la doctora Clara Derrida por haber aceptado la propuesta de esta investigación o esta muestra de un proyecto de investigación muchísimo más amplio, del cual trataré aquí de hacer un breve resumen, del que voy a hacer una interpretación de largo plazo, pues en algunos aspectos y sobre todo en la que corresponde a la parte colonial, no solamente es que esté bastante trabajado, sino que creo que es bastante conocido y hay retos y preguntas nuevas que hacerse a partir de la integración social y el comportamiento de los afrodescendientes en la historia de América Latina, y en particular estoy empezando a trabajar la parte correspondiente al siglo XIX y al siglo XX, y en particular dentro del siglo XX en lo que toca a la Revolución Mexicana. Sin embargo, quisiera empezar para poder dar algunos antecedentes de lo que he hecho y de lo que se ha hecho con respecto a la integración social de los afrodescendientes durante los años virreinales. Voy a hacer una breve resumen, unos breves apuntes, para después irme deteniendo en la exposición de lo que corresponde a las referencias de la historia y de las referencias gráficas de la Revolución Mexicana y en el aspecto de la composición étnica y la integración social de los miembros y los participantes en la revolución. A lo largo de su historia, las organizaciones militares novohispana y posteriormente mexicana fueron vehículo de movilidad social e integración. Este presupuesto adquiere preponderancia, si lo advertimos, a partir de los rangos inferiores de la jerarquía castrense y, de forma similar, al ascenso social de la jerarquía militar, que promueve, además del conocimiento y responsabilidades entre sus integrantes, un prestigio social que abona a sus miembros la integración a las comunidades a las que sirve.
Entre otros muchos, son dos los problemas centrales que hay que encarar en el proyecto de recuperación de la memoria de los africanos y sus descendientes y su incorporación social. El primero de ellos tiene que ver con la complejidad misma de la incorporación, cuya comprensión durante los años virreinales se facilita debido a la jerarquización en capas segmentadas, en jerarquías étnico-sociales y en corporaciones, ventaja que desaparece con el triunfo del liberalismo y la individualización que deriva en la percepción del individuo y la pérdida de la identidad étnica a favor de la ciudadanización. Encontramos otro gran problema en lo que corresponde al reconocimiento de los afrodescendientes como herederos de un pasado remoto del que muchas veces reniegan por el estigma que les son aparejados. Son escasos los testimonios que hablan de negros, pardos y mulatos en la segunda mitad del siglo XIX. Empero, los hay suficientes para hacer algunos apuntes sobre su actuación en las acciones del ejército en esos años. Estas evidencias, y sobre todo las visuales, en cambio, son suficientes cuando nos referimos a la Revolución de 1910, en donde el avance de la fotografía y la abundancia de este material permiten testimoniar la cotidianeidad y la inclusión de los descendientes de africanos en los bandos contendientes en la primera revolución social del siglo XX. Aunque a pesar de los beneficios que brinda al investigador los avances tecnológicos usados para recuperar tales evidencias, quedan aún problemas por resolver, en particular los que se refieren a la identidad de los individuos. Hago aquí, pues, una presentación en la que acudo a una exposición de largo aliento, en la que asiento las bases para que en estudios posteriores se rescate la historia social de los afrodescendientes, que hasta hoy ha sido limitada a menciones esporádicas. Es también un objetivo señalar sus aportes, los aportes de los afrodescendientes al mestizaje y a la formación de la identidad nacional. La presencia y la continuidad. España había reclutado durante el periodo virreinal a negros y mulatos libres para sus milicias en los virreinatos de la Nueva España y el Alto Perú desde mediados del siglo XVI. Las primeras noticias que se tienen de la formación de escuadrones de lanceros negros proviene de los resultados de pacificación de cimarrones, como por ejemplo los de la Sierra de Songolica en las medianías del camino entre Veracruz y Puebla, y las llevadas a cabo por los negros libres de las costas de las Esmeraldas en el Pacífico para sofocar revueltas indígenas. Ambas acciones de inicios del siglo XVII, estas organizaciones milicianas, producto de convenciones entre africanos y autoridades españolas, son muestras del más remoto origen de la incorporación de una comunidad que a partir de entonces fueron incorporadas a la normatividad de la vida social de acuerdo a las convenciones de esta última. La primera noticia que se tiene de las organizaciones propiamente milicianas formadas por negros libres, mantenidas por las comunidades criollas, provienen de Cuba, de mediados del siglo XVII, y son de estos años también los reglamentos de comportamiento militar referidos a ellos, que incluyen los beneficios del fuero, que bajo diferentes condiciones sirvió de merced para quienes se incorporaran al servicio. El efecto de años de existencia tributaria, originando en los servicios prestados por los milicianos de los diferentes tipos de unidades de mulatos y pardos, fue gradualmente interpretado por la sociedad como un privilegio, originando en la posición de calidad que ocupaban sus integrantes. Formaron ellos parte de los cuerpos integrados, las formaciones independientes o las compuestas por antiguos miembros de las comunidades cimarrones. Conforme las milicias de mulatos y pardos se desarrollaron institucionalmente, fueron adquiriendo autonomía de movimiento en el siglo XVIII y particularmente a causa de las reformas borbónicas.
Ello se vuelve evidente con la medida por la que se otorgó el grado de coronel y las responsabilidades que conllevaba el grado de entrenar e inspeccionar a sus subordinados activamente y actividades que hasta entonces se hallaban a cargo de peninsulares y criollos. Puede decirse que sus avances sociales se debieron en el ejercicio de su profesión y a la calidad de sus servicios, lo que les confería una posición de calidad, de respeto, de acuerdo a cualquiera de los grados militares que ocuparan o simplemente por el hecho de ser miembros de la institución. Otro aspecto relacionado con el avance de la integración de los negros, pardos y mulatos en la milicia se debió a las prácticas endogámicas prevalecientes entre los integrantes de estas unidades. Por lo señalado, se puede decir que la institución miliciana y los mulatos y pardos son uno de los mejores ejemplos de la movilidad social durante el período virreinal. Tal vez es exagerado decir que las guerras de independencia iban a ganarse o a perderse en función de la participación de los afrodescendientes de acuerdo al bando al que se sumaran, así lo afirma algún autor. Aunque sí es aceptable afirmar que después de casi 200 años viviendo bajo el régimen de castas, esta población apoyaría al bando que tuviese un compromiso mayor con la libertad y con la igualdad. La primera declaración que cumplió con esas condiciones fue hecha por Miguel Hidalgo en septiembre de 1810 en San Miguel de Allende y ratificada al mes siguiente en Guadalajara, donde fue radicalizada hasta el grado de amenazar con la pena de muerte a quienes desobedieran el mandato de liberar a sus esclavos. Poco tiempo después, José María Morelos, a la cabeza de la rebelión, sumó ideas. Al propósito de los esclavos por lograr su libertad, amalgamó la idea de crear una nación soberana en la que no hubiese distinciones de casta, sino todos, cito entre comillas, generalmente americanos. Pregonando este principio, disciplinó un ejército formado por campesinos de la Costa Grande de Guerrero, en la que, según los padrones eclesiásticos y militares hechos en el siglo XVIII, los negros y mulatos eran una proporción alta de la población de las costas y la serranía. En 1829, unidades de negros y mulatos libres de las milicias y del Cuerpo de Lanceros de Veracruz y Acapulco marcharon sobre la Ciudad de México en apoyo a Vicente Guerrero, mulato liberal de principios federalistas, originado del Estado, que ahora lleva su nombre y que, junto con sus partidarios, compartía el amargo recuerdo del sistema de castas y de los recaudadores de contribuciones borbónicas. A la muerte de Guerrero, estas unidades se pronunciaron a favor de Juan Álvarez, su sucesor, a quien ayudaron a alcanzar el poder en 1855, cuando inició el proceso de reforma liberal que culminaría con la Constitución de 1857. En la medida en que las leyes y jerarquías coloniales desaparecieron y formalmente todos fueron considerados como iguales frente a la ley, y en la misma medida en que generaciones de mestizos hicieron insostenible el sistema de castas y se expandió el sistema capitalista, las ideas de y sobre los linajes fueron sustituidas por discursos en los que predominaban las apariencias físicas. A finales del siglo XIX, los intelectuales, políticos y en general las élites encararon los problemas de la herencia racial. En México, algunos de ellos convencidos del determinismo racial no tenían dudas de que la trayectoria histórica de los individuos, de las naciones y de los pueblos estaban irremisiblemente determinados por sus orígenes raciales. Los hallazgos de la ciencia europea no podían ser rebatidos. Después de 300 años de régimen de castas, estaban seguros de la inferioridad de los integrantes de este sector social. A este respecto, el mexicano Matías Romero sostenía la idea de que negros y chinos en particular eran la migración indicada para trabajar en las plantaciones de las tierras bajas, pero la diversidad de climas y productos exigía colonos distintos.
En el centro y en el norte convenían los blancos, pues en muchos años México no podría competir con los norteamericanos en los productos propios de estas regiones. En las costas, la verdadera esperanza para el país serían los negros, eran los mejores por, comillas, su gran fuerza muscular, resistencia fisiológica extraordinaria y hábitos de trabajo socialmente arraigados, se cierran las comillas. Además, la experiencia demostraba que el negro se asimilaba fácilmente al medio social y trataba de hacerse propietario, y bien pronto aceptaba el idioma y las costumbres de la nación en las que iba a establecerse. Justo Sierra coincidió con la apreciación de Matías Romero, aunque advertía supuestas complicaciones de carácter social. Sería necesario aumentar esta población. ¿Cómo? La fiebre aleja al indígena, decía, y al europeo, solo el africano, solo la planta negra prospera vigorosa ahí. He aquí una solución, aunque más bien una complicación. El negro oscurece toda cuestión social, decía. El caso aquí es que la referencia de Vasconcelos a los negros es con respecto a los norteamericanos, no a los mexicanos, y más adelante la aclara refiriéndose a la sociedad de aquel país y al problema de racismo que con particular énfasis se vivía en los estados del sur de la Unión Americana. La imagen decimonónica del Estado mestizo de unidad nacional vigente hasta no hace mucho entra en conflicto con las interpretaciones actuales donde su identidad se torna multiétnica o multinacional y en cuya construcción enfrenta novedosos retos de interpretación. Por principio, en 1813 Morelos emitió un bando por el cual se debía levantar un censo en el que se omitiera cualquier referencia de identidad referida al origen que hubiese sido asignado a los individuos en el curso de los años del dominio hispano. Posteriormente, y hasta 1822, se emitió una diversidad de bandos, proclamas y leyes que prohibieron el uso de distinción de castas en la documentación oficial, por lo que dejó de hacerse referencia a las calidades usadas para señalar las diferencias, es decir, se buscaba la igualdad como principio rector de las relaciones sociales y políticas. A este respecto, dice Alfonso Múnera, de los negros y mulatos participantes en la independencia en la Nueva Granada. Cito: su participación en puestos de mando en las milicias del siglo XVIII y en los ejércitos patrióticos del siglo XIX, además de su exitosa inserción en las profesiones liberales y hasta cierto punto en la política, mostraban ciertamente un sector en ascenso, pero además, parejo a lo anterior, una vez pasada la euforia republicana de la independencia, en la cual la vieja civilización indígena comenzó a ser víctima de una brutal estigmatización por las élites criolla andina, que sin embargo seguía idealizando el pasado distante de dichas comunidades nativas. Cierra la cita. No es lejano el sentir de Enrique Florescano sobre los sentimientos de las clases criollas y de las ideas que ellas tienen de los indígenas y de los campesinos a finales del siglo XIX en México. Y cito a Florescano: el desprecio de los pueblos indígenas produjo como primera reacción una concepción negativa de la memoria histórica. Durante el siglo XIX, los testimonios indígenas fueron considerados meras leyendas sin consistencia histórica. Otros autores negaron la existencia mesoamericana, principalmente porque sus testimonios no se ajustaban al canon establecido por la tradición occidental, y quienes aceptaron los códices y textos mesoamericanos como representativos de una tradición propia, jamás pensaron que sus descendientes pudieran haber heredado ese legado. Se cierra la cita de Florescano. La representación de esa imagen de nación en su raudal de símbolos y emblemas nacionales elaborados a lo largo del siglo XIX y principios del XX, produjo una lista correlativa de los que se oponían a la nación moderna. En ella ocupaban un lugar predominante los pueblos indígenas y de manera velada por el mestizaje,
los africanos y sus descendientes, de quienes en aquellos años no existía una conciencia histórica. No son grandes las diferencias de actitud de las élites andinas y las mexicanas de la época, que actuaron de forma similar, máxime y con mayor prejuicio para los mexicanos de ascendencia africana, que tuvieron que asistir al peso del poder real y simbólico de los indígenas mexicanos. Si el movimiento armado de 1910 y la Constitución de 1917 expresan la consolidación del Estado mexicano y su identidad mestiza, nos preguntamos ahora, a la luz de una interpretación de carácter multiétnico, sobre el papel que en ese proceso desempeñaron las minorías y en particular los afrodescendientes. En esta interpretación, el mestizaje, los fenotipos y la cultura se convierten en conceptos y realidades propias del discurso que busca la recuperación del pasado étnico, con contenidas que ayudan a construir otra identidad a la que los herederos del pasado africano pueden modificar las bases de la intolerancia asociadas a los orígenes, a cambio de unas en las que se muestre su participación activa y positiva en los episodios más importantes de la historia nacional. Tal es el caso de quienes participaron en la Revolución de 1910. Como muestra en la dispersión, extensión y magnitud de la presencia africana y sus descendientes en México, es dable encontrar evidencia en los diversos frentes en los que tuvo lugar, en los ejércitos federales y en los revolucionarios, en las diversas facciones que lo integraban y entre los intelectuales que movieron entre sus líderes. En relación con los zapatistas de Morelos, John Womack ha dicho que, cito, en el centro y en el sur de México era muy antigua la utopía de la libre asociación de los clanes campesinos en varias formas. Esta había inspirado a los aldeanos mucho antes de que llegaran los españoles. Se termina la cita. Esta reacción ante los despojos provocados por la modernización agrícola también provocó reacciones entre la población, los propietarios de tierras agrícolas del norte, donde las rebeliones rurales se hicieron comunes en los primeros decenios del siglo XX, y aunque por razones de herencia demográfica se hace más evidencia la herencia africana representada en el mestizaje local, no faltó en el norte su presencia. Además, en las imágenes, un buen ejemplo, la recuperación de su memoria, es el recogido por Francisco Rojas González en su novela La Negra Angustias, en la que relata la vida de la coronel Angustias Farrera, miembro del Ejército Zapatista entre 1913 y 1916, de quien suponemos es la foto que de ella se ha conservado posando con la gallardía en su vestimenta charra y los consabidos milagros que lo acompañan, incluyendo los de sus preferencias políticas reflejadas en su atuendo. Alguna reflexión final. Una vez que se dé validez a la participación de las comunidades afrodescendientes en la formación de la nación, como se ha dado a la de las comunidades indígenas, se podrán realizar los cambios que permitan la consolidación de los poderes estatales y nacionales y se reduzca la exclusión popular, característica de finales del siglo XIX y dolorosamente presentes en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Vamos a continuar con esta mesa. Ahora vamos a dar la palabra a Fábio da Silva Souza. Él es doctorando en Historia y Sociedad en la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad Estatal Paulista en Brasil. Es autor del libro Trabajadores y Campesinos, su repercusión en la Revolución Mexicana, en la repercusión de la prensa mexicana, la repercusión de la Revolución Mexicana en la prensa brasileña. Actualmente realiza una investigación comparativa del desarrollo del comunismo en México y Brasil a través del análisis de dos periódicos, El Machete y La Clase Trabajadora.
Ha publicado artículos en revistas académicas especializadas y actualmente participa en el grupo de investigación llamado Historia Visual, Artistas e Intelectuales. Fabio da Silva Souza nos presenta el trabajo Fotografía y la prensa comunista, imágenes revolucionarias en la sociedad mexicana y brasileña 1920-1930. Adelante, Fabio, gracias. Muchas gracias, Fausta. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer o convite da maestra Fausta para minha participação aqui. Para mim é um honor estar aqui no Colégio de México, apresentando uma parte de minha investigação. Em segundo, essa é uma parte que agora estou começando a investigar, que é as imagens na prensa comunista. Então, vou apresentar algo que estou trabalhando no começo, então não tenho muitas considerações finais, por isso vou colocar aqui mais algumas ideias de que está acontecendo com minha investigação, que nesse momento está por la metade. E em terceiro, me gostaria de antemano de pedir desculpa por meu espanhol, que não é tão fluente assim, por isso eu vou ler e vou tentar ao máximo me fazer compreender assim. Por mais que eu estive muito tempo aqui em México, desde março até agosto, sendo no intercâmbio, um mês em Brasília já me obedeci muito do espanhol que eu aprendi aqui. Então, esta ponência tem como objetivo realizar uma análise comparativa das fotografias publicadas em 2 periódicos comunistas. El Machete, do Partido Comunista Mexicano, e a classe operária, ou a classe obrera, se foi mais fácil, do Partido Comunista de Brasil. Por la grande quantidade de fontes que foram publicadas, principalmente em el periódico mexicano, apresentarei esta ponência um número limitado de imagens, onde vou fazer uma análise de ellas. El Machete e a classe operária, elas foram importantes, pois fizeram a propagação do comunismo em México e Brasil, no período de 1920 e 1930, e foram publicados também no período de expansão do marxismo soviético na América Latina, depois da consolidação da Revolução Russa em 1917. Os periódicos comunistas ou órgãos centrais foram instrumentos de luta e meio de publicidade utilizados por todos os partidos. As características da prensa comunista se definiram no terceiro Congresso da Internacional Comunista, celebrado em junho de 1921. Algumas normas definidas neste congresso foram que a prensa dos partidos deveria ser propaganda dos ideais da Revolução Russa, da luta contra o status quo do sistema capitalista e para denunciar a explotação dos trabalhadores, entre outros temas. O propósito desta ponência é demonstrar que esta estratégia discursiva da prensa comunista não foi só em los textos. As imagens também foram utilizadas para transmitir os ideais da luta e da protesta social. Eu sostengo que o discurso das imagens não era só para denunciar a explotação capitalista. Algumas fotos também tinham como objetivo incitar uma imagem positiva do comunismo e da sociedade, com o objetivo de demonstrar a seus leitores que o universo soviético era um exemplo de convivência e deveria estender-se a outras sociedades. Sendo uma apresentação do contexto, El Machete foi publicado de 1924 até 1938, com um total de 619 edições. Já a classe operária foi publicada a partir de 1925 até a atualidade. Sin embargo, devido à repressão do governo e os problemas econômicos, conto com um total pouco de mais de 200 edições em quase 90 anos de história. Então, isso seria o primeiro desafio que tenho, que é de fazer um equilíbrio comparativo de um periódico que tem mais de 600 edições
com outro periódico que no mesmo período só foram publicados nas 200. E um primeiro aspecto que me gostaria de apresentar são as fotos comemorativas. Em ambos periódicos comunistas sempre se celebraram 2 fechas, ele 1º de maio e ele aniversário da Revolução Russa, evento sempre recordado em outubro. Veamos algumas fotos do 1º de maio de 1928. Essas 3 fotografias elas foram publicadas no mesmo período, tanto em La Classe Operária como em El Machete. Sinto que sua visualidade não está péssima, para dizer a verdade, pero para mim o importante mais dessas 3 fotos é que elas foram publicadas em edições do mesmo dia, ou seja, as 2 saíram em 5 de maio de 1928. A primeira foto, que está em la parte de arriba, foi publicada em la portada de La Classe Operária, edição de número 2, de 5 de maio de 1928. As outras 2 fotografias foram publicadas em la portada e em la segunda página da edição de número 113 de El Machete, também publicado em 5 de maio de 1928. Se destaca como as 3 fotografias tratam de transmitir um mesmo discurso visual ao seu leitor. Ao princípio, se agrupam 3 fotos de uma manifestação realizada por trabalhadores em La Praça Mauá, localidade muito importante em Rio de Janeiro, Brasil. Já as fotos de El Machete demonstram aos seus leitores uma manifestação celebrada frente à sede do Partido Comunista Mexicano, que é a figura 2, e os manifestantes depois em marcha por la calle Madero, que é a foto 3. Uma característica visual das fotos é a presença de los trabalhadores, o pueblo, em um sinal de protesta. Apesar da baixa qualidade de las imagens, vemos como as pessoas estão em um protesto ordenado, com carteles em mano. Socialmente, estas imagens defendem o direito que o trabalhador tem de manifestar e de se colocar contra a explotação da sociedade capitalista. Eles estão protestando, sin embargo, sem tumulto e ordenados. Se há um ponto de convergência em las fotos, também temos alguns pontos de desacordo. Em la fotografia de protesto em Brasil, não temos nenhuma identificação com o Partido Comunista em comparação com as fotos de México, onde a leyenda mostra a informação de que a manifestação se levou a cabo na frente da sede do Partido Comunista Mexicano. Em 1928, a data das fotos, o Partido Comunista de Brasil operava clandestinamente como uma forma de resistência à repressão governamental. Já o Partido Comunista Mexicano estava em la legalidade. Sua repressão começou só em 1929 em el governo de Emílio Portes-Gil. E nesse momento, a sede do PC mexicano estava localizada em la calle de Mesones, cerca do Zócalo. Em las fotos, podemos dizer que a manifestação começou em la frente da sede comunista e os manifestantes seguiram por la calle Madero com destino final, eu imagino, que de hacer uma concentração em Zócalo, que ainda hoje é o ponto utilizado por manifestantes que querem oponer-se ao governo. E puedo recordar a hora da concentração de los maestros, que ocorreu há alguns meses atrás. Outro ponto em comum é que as fotos não estão firmadas, lo que me pide hasta o momento de fazer alguma identificação de sua origem. Ademais destas fotos de manifestações que foram apresentadas à sociedade por los periódicos comunistas como um ato legítimo e que deveria ser seguido por todos, os 2 periódicos também han publicado fotos que mostravam uma visão utópica
e perfeita da vida na União Soviética. As duas imagens que agora estou mostrando dão um exemplo desta afirmação. Ambos foram publicados em las últimas edições de agosto de 1938 de El Machete. A primeira fotografia foi publicada na portada da edição de número 605, de 30 de agosto de 1938. Não há título na imagem, e logo vem a seguinte legenda, cito, em las mais apartadas regiões da União Soviética, os campesinos participam ativamente na vida política do país. Temos aqui um limite eleitoral de los pastores kirguises, em ele que, como se vê, também as mulheres participam nas discussões. Temos a imagem de los campesinos reunidos, e as mulheres estão mirando hacia o ente do anônimo que registrou esta reunião. A segunda foto será publicada na próxima edição, o número 606, de 31 de agosto de 1938, e vem com o título, Em el país del socialismo. Em la imagem temos duas mulheres sorrindo, com a seguinte legenda que vou citar. Dois jovens do Tadiquistão soviético, presenciando desde a tribuna de los espectadores o grande desfile desportivo do 24 de julho em Moscou, aonde acudiram especialmente para el caso. Em ele do país dele socialista, foi uma sessão del Machete, em que foram publicados em suas edições de 37 e 38, e estas sessões foram publicados artigos muito elogiosos da União Soviética, apresentando sempre a seu leitor uma sociedade com justiça e bem-estar social. Destaque em las duas fotos a presença de mulheres. Sem na primeira, onde elas estão participando de uma discussão, ou na segunda, contemplando o evento oficial, ambas imagens trataram de transmitir uma mensagem de que a mulher é ativa na sociedade soviética e que teve participação na vida política e formavam parte da revolução que estava se produzindo em ele país europeu do leste. Em outras palavras, a Revolução Russa também havia integrado as mulheres e este exemplo deveria ser seguido por ele México cardenista da Revolução Mexicana. Estas fotos, que passam um discurso visual de igualdade da União Soviética, também legaram a Brasil. As três seguintes fotos foram publicadas na edição de número 180 de La Classe Operária, publicada na fecha comemorativa do 1º de maio de 1935, com o título La Vida de los Campos. Em la primeira, essas fotos, as três estão em la mesma página. Em la primeira foto, temos a imagem de los campesinos russos em uma atividade lúdica, com a seguinte legenda, cito, Los campesinos de la União Soviética se diviertem. Em el governo de los obreros e campesinos, el hambre, la miséria e a explotação só existem em los livros ou histórias contadas por los ancianos, que viviam em el antigo regime. Em la segunda foto, a imagem de uma mulher com maquilagem, com a seguinte legenda, cito, Los campesinos han caracterizado por uma representação teatral. Em Brasil, a maioria de los campesinos nunca ha visto um teatro. E, por último, a terceira foto mostra uma imagem de uma família campesina de Brasil, posando frente a sua humilde morada, com a seguinte legenda, cito, La vivienda campesina em Brasil. Há alguns da União Soviética, sino solo como no museu, recuerdo del cesarismo. Lá em las três fotos publicadas em La Classe Operária, tem o mesmo discurso narrativo visual das fotos del Machete, é decir, que a União Soviética seria praticamente o país em la terra da classe trabalhadora, seja obreiro ou campesino. E as imagens
junto com as leyendas, defende que a Revolução Russa ha traído entretenimento e cultura aos campesinos e obreiros. Um destaque dessas imagens foi a comparação hecha em Brasil e com a União Soviética, que não é as imagens publicadas na prensa comunista americana. Na foto de Brasil, na segunda leyenda, há a afirmação de que, mientras os campesinos soviéticos realizam arte na União Soviética, em Brasil, os mesmos nunca visto um teatro. E na terceira imagem, a afirmação de que as humildes viviendas de los brasileiros del campo são peças do Museu de la Vieja Rússia Czarista. Uma vez mais, estas fotos são uma mensagem de que na União Soviética, a participação dos campesinos e dos trabalhadores na sociedade é intensa, com acesso à cultura e à diversão que se lhe negou o regime czarista e que se les nega a los trabalhadores e campesinos em Brasil. De todos modos, estas fotos são um exemplo a ser seguido pelos trabalhadores brasileiros. E, para terminar, me gostaria de apresentar 2 fotografias mais publicadas em El Machete. As 2 fotos foram publicadas na última edição do El Machete, número 619, de 15 de setembro de 1938, abaixo do título México está alerta, com a descrição da leyenda, cito: alumnas de uma escola, hijos del ejército en el estado de Sonora. La instrucción militar forma parte de los ejercicios físicos que los capacitan para cumplir mejor con sus deberes de ciudadanos del México revolucionario y antifascista. En la primera imagen tenemos un grupo de niñas con trompetas y en el segundo un grupo de niños haciendo pose e empuñando armas. La descripción de la leyenda se diz que os niños estão preparados para ser frente à ameaça fascista que brilhava através do oceano. Cabe sinalar que durante este período o Partido Comunista Americano estava em sintonia com a campanha de Frente Único construída pela Internacional Comunista de Moscou e que se opôs à ameaça fascista. Outro aspecto da foto que desejo destacar é o discurso de uma participação de los niños na defesa da sociedade americana. Ou seja, os niños também deveriam ser sua parte na sociedade americana contra a ameaça fascista. Se nas outras fotos tivemos a presença de trabalhadores em manifestações, de campesinos e mulheres, agora teríamos também um discurso visual da participação de los niños em essa construção ideológica e social. As fotografias apresentadas ao largo dessa ponência teve como objetivo demonstrar como a prensa comunista de América e Brasil publicaram fotos que se pretendia apresentar aos leitores um discurso visual da participação da população em uma sociedade comunista. Por lo tanto, se selecionaram 10 imagens com personagens anônimos e que, agrupados, construímos uma narrativa muito interessante, que é assim: em la primeira, há a defesa do direito à protesta e a mobilização, é decir, que só a partir da luta, os trabalhadores e os campesinos podiam cambiar sua sociedade. Em la segunda sequência, temos um discurso visual da participação popular em essa sociedade. Os campesinos se divertem, as mulheres estão integradas na sociedade, seja em decisões políticas ou em manifestações. O discurso transmitido é de que a União Soviética não há distinção de gênero, homens e mulheres estão juntos em essa sociedade igualitária. E, finalmente, uma sociedade horizontal deve ser defendida, o que é evidente na última sequência das imagens, com os niños em la preparação contra a ameaça fascista. Essas imagens revolucionárias demonstram que, mais além dos textos ideológicos e das figuras de Lenin e Stalin, foram também difundidos um discurso de participação de personagens anônimos,
los campesinos, los obreros, las mujeres y los niños en esta sociedad idealizada por la Revolución Rusa, que debería ser un ejemplo a ser seguido por la sociedad mexicana y brasileña. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Vamos a pasar a la última exposición de esta mesa, que está a cargo de María Rosa Gudiño Cejudo. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México. Actualmente es profesora e investigadora en el Instituto Nacional de Salud Pública, en donde también realizó una estancia postdoctoral. En 2012 coordinó la investigación el Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social, Medio Siglo de Historia, desarrollado por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Ha curado varias exposiciones fotográficas sobre la historia de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y la Escuela de Salud Pública de México. Ha publicado artículos en revistas internacionales y capítulos en libros. Su más reciente publicación es La Escuela de Salud Pública en México y su interacción continental, 1945-1982, en coautoría con Laura Magaña, que fue publicado en la revista Salud Pública de México en este año 2013. María Rosa Gudiño nos va a presentar el trabajo El cine, una fuente para la historia social de la salud pública en México, 1925-1960. Gracias, María Rosa. Gracias, Fausta. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Agradezco a Fausta la invitación a participar de este evento. Voy a dar paso a mi lectura para no dispersarme y cumplir con los tiempos establecidos. El uso del cine en el ámbito de la salud pública nacional se remonta a finales del siglo XIX y de manera constante a mediados de la década de 1920. En la mayoría de los casos, su factura fue resultado del propósito de instituciones de salud, realizadores y promotores interesados en utilizarlo como un instrumento de educación higiénica idóneo para fomentar una cultura de la prevención entre los espectadores. A diferencia de la historia de ficción, que ha merecido la atención por parte de historiadores y cineastas, la del cine documental, dedicado a temas como las nefastas consecuencias de la enfermedad, la difusión de consejos higiénicos y la recreación de campañas de salud, ha pasado casi desapercibida. En México, el análisis de estas películas, que ahora sabemos que existen, no había despertado el interés de los estudiosos de la historia de la salud pública y de la medicina, quienes durante años priorizaron abordajes políticos, de historia de instituciones o de autoelogio por los avances científicos. Al decir del historiador Marcos Cueto, las novedades temáticas de la década de 1980 incorporaron al estudio de la salud pública aspectos sociales y culturales. Esta ponencia tiene el propósito de compartirles mi experiencia de haber localizado el acervo filmográfico de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, constituido por más de 200 cortometrajes de 16 y 35 milímetros, fechados entre 1945 y 1980, de factura nacional, la mayoría patrocinados por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Casi todos incluyen una voz en off acompañada de música de fondo que narra lo que sucede en el cortometraje. Me interesa exponer de qué manera estas fuentes audiovisuales, inéditas cuando inicié mi investigación sobre educación higiénica y campañas de salud en México entre 1925 y 1960, abrieron un espectro temático que ha enriquecido mi perspectiva de estudio de la salud pública nacional en la segunda mitad del siglo XX. Cuando estas fuentes llegaron a mi investigación, ya conocía la filmografía estadounidense que había acaparado la cobertura en algunas campañas, lo cual significaba un interesante punto de partida que me permitiría analizar comparativamente lo representado en unos y otros filmes. El primer acercamiento a las películas
fue bajo la premisa de que el cine documental, al igual que los documentos y escritos, narra historias que ofrecen referentes culturales de la época y sociedad que representan. No perdamos de vista que el cine de ficción, para seducir, crea personajes, espacios y sucesos, pero al referirnos al documental, nuestra aproximación debe partir de una concepción diferente que nos remite a su procedencia. Sus principales fuentes de financiamiento han sido el Estado y sus instituciones oficiales y oficiosas, como las definió el documentalista José Rovirosa, lo cual convirtió a los documentales, particularmente de las décadas de los 50 y 60, en portavoz oficial. Más allá de esta importante caracterización, debemos rescatar que su riqueza analítica y su valor como fuente para la historia en general y para la historia de la salud pública en particular, no solo radica en su dimensión estética, sino en su potencial social y cultural, porque los documentales de los que les hablaré presentan a personajes que no figuraban en la cotidianidad de los eventos médicos sanitarios y los muestran a través de sus formas de trabajo, de pensamiento, conductas e ideologías que permiten al espectador un acercamiento sociohistórico al momento o personaje representado en pantalla. La segunda premisa fue reconocer que como expresión artística, interdisciplinaria e incluyente, otra particularidad del documental es su potencial pedagógico e informativo, porque debido a sus características técnicas de manipulación, exhibición e itinerancia, facilitó su uso como material educativo en el contexto formal de la escuela, espacios cerrados como clínicas o cines y también en el informal de los espacios públicos. Esto significó que abrió posibilidades para incluir a nuevas y mayores audiencias al proceso de educación higiénica, aminorando así desigualdades entre quienes tuvieron o no acceso a la escuela. Después de meses de revisión de las nuevas fuentes audiovisuales, surgieron algunas interrogantes. ¿Por qué y para qué se filmaron en México documentales inspirados en temas médicos sanitarios? ¿Qué se buscó representar en ellos? ¿Quiénes intervinieron en su elaboración? ¿A quiénes iban dirigidos? ¿Quiénes fueron los protagonistas? Finalmente, ¿cómo utilizarlos como una fuente de investigación? La propuesta del historiador Marc Ferró de hacer, cito, una lectura histórica del filme, no una lectura fílmica de la historia, cierro cita, me inspiró a buscar las respuestas analizando primero el contexto bajo el cual se filmaron las películas para entender el por qué y para qué de su realización y utilidad. El lenguaje audiovisual en ellas planteado sigue siendo tema de investigación. Dividí mi ponencia en dos partes. En la primera resumiré el uso de películas estadounidenses entre 1925 y finales de la década de los 40. En la segunda parte detallaré aspectos de la filmografía mexicana de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Desde 1925, el Boletín del Departamento de Salubridad Pública anunció en su sección de Educación Higiénica y Propaganda los títulos de las películas silentes estadounidenses que se exhibieron en el marco de la campaña nacional contra enfermedades venéreas, inaugurada el 16 de enero de 1927. El cine fue el gran protagonista de esta campaña porque sus organizadores argumentaron que mediante la persuasión y no la coerción mostrarían al público las desafortunadas consecuencias de contraer sífilis. Se trató de las películas Fit to Win y The End of the Road, filmadas en 1919 y traducidas como Listos para vencer y Al final del camino, respectivamente. El mensaje central de ambas películas fue identificar y señalar a los portadores de la enfermedad y demostrarles que la ignorancia, la ambición y el llevar una vida desordenada traerían consigo consecuencias negativas como la enfermedad. Listos para vencer señaló a las prostitutas como las principales agentes de contagio y al final del camino lo hizo con los hombres infieles. Sin embargo, a la culpa de unos u otros se antepuso el avance científico, el uso de la medicina y la oportuna aparición de los médicos en escena, que sentaron la base para que las y los sifilíticos, cualquiera que hubiera sido la causa de contagio, se convirtieran en enfermos redimibles.
Así, a la combinación de buenos hábitos higiénicos y sexuales se añadía la medicina como la fórmula idónea para tener una buena salud. A finales de los años 30, las brigadas sanitarias que recorrían el país aún solicitaban copias de estas películas para proyectarlas en las comunidades en donde trabajaban. Las actividades cinematográficas durante la década de los 40 estuvieron encabezadas por la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos, creada en 1940, entre otras cosas, para contrarrestar la propaganda nazi en América Latina. En materia de salud, sirvió de intermediaria del gobierno estadounidense para implementar, en pro de la defensa del continente, proyectos sanitarios y de alfabetización en América Latina. El que aquí interesa fue Health for the Americas, o Salud para las Américas, cuyo programa de educación higiénica ofreció una atractiva cartelera dirigida a la población rural de América Latina. En su elaboración participaron el realizador y animador Walt Disney, el fotógrafo Herbert Knapp y el productor Jack Sherlock. Cada uno de ellos visitó la Ciudad de México, el primero para identificarse con el entorno y los otros dos para filmar, previas aclaraciones hechas por las autoridades sanitarias que pidieron no filmar escenas denigrantes para México. Walt Disney produjo 13 cortometrajes de 16 milímetros, dibujos animados, doblados al español y portugués, con una duración de entre 8 y 10 minutos aproximadamente. Por su parte, la dupla Knapp-Sherlock filmaron documentales para prevenir la disentería, la viruela y la tifoidea. Para garantizar que las películas se vieran en las comunidades más alejadas, la oficina envió a cada país en donde implementó la campaña infraestructura y equipo humano. En México, Salud para las Américas inició en 1943 a través del Programa Cooperativo de Salubridad y Saneamiento, que incluyó, entre múltiples actividades de salud pública y educación higiénica, el uso de las películas. Copias de estas llegaron al Departamento de Salubridad, a la Secretaría de Educación Pública y a la Universidad Nacional Autónoma de México. En el intento por mostrar a los campesinos la diferencia entre ser limpio o sucio, productivo o flojo, cada cortometraje articuló eventos de la vida cotidiana de la población rural con los problemas médicos sanitarios que enfrentaban. Walt Disney diseñó su propia representación de la realidad sanitaria latinoamericana y exhibió a sus habitantes como individuos ignorantes que carecían de los hábitos higiénicos más elementales para llevar una vida saludable. Las condiciones sociales, políticas y culturales de cada país, que no siempre favorecían las condiciones sanitarias de sus habitantes, fueron borradas de una pincelada. Y lo que destaca es que el proyecto de salud gestado en Estados Unidos a través de las películas de OIA estaban allí para orientar y salvar, entre comillas, a los latinoamericanos de la suciedad y la enfermedad. La producción cinematográfica de Salud para las Américas encontró particularmente en Walt Disney al creador de un mundo poblado de campesinos sucios y enfermos a quienes educar. Con estas representaciones dadas por una amplia gama de colores, el proyecto justificaba su incursión en América Latina. Ahora paso a los ejemplos mexicanos. En 1950 se creó el Comité Cinematográfico de Salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Este dato aislado no aporta mucho si no se completa con el stock cinematográfico cuyas características técnicas ya les mencioné y con 3 aspectos puntuales: contexto médico-sanitario, directores con temas que filmaron y representaciones filmográficas. En términos generales, la década de los 50 significó en materia de salud pública la consolidación institucional de la Secretaría de Salubridad y Asistencia creada en 1943, la inauguración de modernos hospitales cuya construcción se había diseñado con el proyecto Hospitales de 1944. Fue la década de la erradicación,
primero la viruela en 1952 y después el inicio de la campaña nacional de erradicación del paludismo en 1957. Otras enfermedades, como oncocercosis, mal de Pinto y poliomielitis, movilizaron importantes campañas nacionales. Los directores y fotógrafos que filmaron para la Secretaría de Salubridad y Asistencia fueron Francisco del Villar, Walter Reuter, Adolfo Garnica, Felipe Morales, Juan Hernández Arbizu y Demetrio Bilbatúa, entre otros. ¿Qué temas filmaron? Entre 11 identificados, destacaré aquí el más representado: el funcionamiento de una campaña de salud, desde el momento de su planeación, puesta en marcha y exitoso desarrollo. En el acervo hay 60 documentales sobre campañas contra el paludismo. Perdón, esta era de Walt Disney, la representación es de Walt Disney. Contra el paludismo, mal de Pinto y rabia, entre otras enfermedades. Las historias llevadas a pantalla se convirtieron en escenas de la vida cotidiana, encarnadas por actores de carne y hueso que se parecían al espectador que los veía, porque al igual que éste, trabajaban en el campo o en la industria, se enfermaban y si atendían las lecciones de higiene y prevención recomendadas, se curaban. Por lo que siempre mostraron a una Secretaría de Salubridad dinámica y atenta a las demandas sanitarias del momento. Otro tema implícito fue reforzar la presencia escénica de los llamados ejércitos sanitarios, conformados por los trabajadores de la salud. Esto significó visibilizar su participación en el desarrollo de la campaña y posicionarlos como intermediarios entre las instituciones de salud y la gente. La aparición en pantalla de trabajadoras sociales, enfermeras sanitaristas, brigadistas, vacunadores, maestros rurales e integrantes de las llamadas brigadas de avanzada debe ser visto como una estrategia de las autoridades sanitarias para promoverlos y hacer de ellos trabajadores excepcionales, cuya trayectoria y compromiso social se convirtiera en un ejemplo para seguir por los jóvenes del momento. Se buscó mostrar que en el área de la salud encontrarían opciones laborales encaminadas a beneficiar a sus connacionales. Este es el mensaje del documental Martina, de 1959, con 20 minutos de duración, en el que la protagonista es una joven oaxaqueña que el día que sale de su comunidad encuentra un anuncio de la Secretaría de Salubridad convocando a cursos de auxiliar de enfermera. Con el permiso de su padre, Martina se traslada al centro de salud para tomarlo. Después de obtener su título, regresa al pueblo a trabajar para su comunidad y se enfrenta a las carencias materiales que se suplen con su voluntad de trabajo. Organiza la clínica local, hace visitas domiciliarias para acercarse a sus habitantes y conocer sus demandas, trabaja con los maestros y vacuna a los niños en la escuela. Tras esta representación fílmica estaba el problema real de la insuficiencia de personal médico-sanitario en las comunidades campesinas, cuyo argumento central, desde 1936, que se implementó el servicio social para pasantes de la carrera de medicina, fue el desinterés por residir fuera de la Ciudad de México. Después de permanecer los 6 meses obligatorios en las comunidades, los médicos regresaban sin el menor interés por volver. Con documentales como Martina, se fomentaba entonces la formación de la gente de la comunidad, quien por compromiso con sus vecinos y arraigo a su pueblo, volverían a trabajar en ella. En el documental La Respuesta, dirigido por Francisco del Villar, 10 minutos de duración, el protagonista es un maestro rural, a quien su condición de letrado y conocedor, cito de fragmento de la película, conocedor del misterio de las letras y de los números, cierro cita, lo sitúa como el único capaz de iniciar el proceso hacia un estado de beneficio colectivo. La sólida relación entre el maestro de la comunidad, los campesinos que acuden a pedirle ayuda y las autoridades sanitarias que responden a su llamado es la base argumentativa del documental. La historia se desarrolla en uno de tantos pueblos mexicanos y tras un recorrido por sus calles,
Del billar lleva al espectador a un salón de clases. Mientras el maestro escribe en el pizarrón, entra un grupo de campesinos para pedirle que les escriba una carta solicitando la presencia de un médico y servicios sanitarios. En la siguiente escena vemos al maestro frente a una máquina de escribir, terminando la carta que extiende a los campesinos para que la firmen y la envíen a la Ciudad de México. Para representar la larga espera antes de recibir respuesta, Del Villar presenta a los habitantes de la comunidad y hace evidente su falta de hábitos higiénicos, la falta de servicios sanitarios, porque no hay agua potable y la ausencia del médico se representa en una escena que muestra a una partera atendiendo un parto. La voz melancólica del maestro narrador y la apacible música que acompañan este fragmento juegan un papel fundamental, porque transmiten letargo y una sensación de absoluta pasividad. Estos elementos súbitamente cambian de decibeles cuando llega la esperada respuesta, y no precisamente en papel, sino con la brigada sanitaria conformada por un médico, una enfermera, un ingeniero y un técnico en saneamiento. A partir de este momento, el documental adquiere movilidad y las escenas se vuelven ágiles. El pueblo y sus habitantes cobran vida en una dinámica incluyente de la que el maestro, los representantes sanitarios y la gente de la comunidad participan en obras de ingeniería. El médico y la enfermera inician su recorrido casa por casa. Tras el éxito de las acciones mostradas, la misión de llevar el mensaje de la salud quedó cumplido. La brigada se retira del pueblo, no sin antes inaugurar el centro de salud, en donde vemos que es el médico y no la partera quien atiende un parto. Ha nacido el hijo del maestro, quien orgulloso dice, cito textual del cortometraje: "Mi hijo ha nacido en una patria más digna, más fuerte y más sana", cierro citas. El documental termina con una toma abierta de la nueva fisonomía del pueblo, que de tan limpio y ordenado parece un set cinematográfico. Otro tema que los cortometrajes de esta época hicieron visibles fue el de la resistencia de la gente ante la vacunación. En Hombres Marcados, dirigida por Hernández Arbizu, de 10 minutos, un brigadista en avanzada llega a una comunidad guerrerense afectada por mal de pinto a informar que al día siguiente los médicos estarían allí para atenderlos. El rechazo a este personaje se hace evidente porque los pobladores le cierran la puerta en la cara, le niegan la venta de cigarrillos en la tienda, le responden groseros que en su casa nadie tiene la mancha. La resistencia es mostrada como consecuencia de la ignorancia y son los adultos quienes la encabezan, lo cual deja como única opción que un niño con mancha apoye al brigadista en su misión. En efecto, hacia el final del documental, musicalizado con el himno a la alegría, el brigadista y los médicos inician la campaña para inyectar a los llamados manchados. Estos documentales comentados son una muestra audiovisual de cómo se representaron acontecimientos de la historia de la salud pública en México en la segunda mitad del siglo XX. A diferencia de los documentales estadounidenses, los mexicanos de los años 50 mostraron a una población participativa que después de manifestar resistencia entendió los beneficios de las campañas de salud. Este rasgo habla más de una propaganda de autoelogio del Estado y las instituciones sanitarias para sí mismas que de una con perfil educativo que mostrará al espectador qué hacer y cómo evitar afecciones a su salud. Los documentales médicos sanitarios en general inculcaron la idea de que un buen ciudadano era quien cumplía a cabalidad las recomendaciones dadas. Si lo hacía, se le representaba en pantalla como un individuo limpio, sano, alegre y productivo, que contribuía a la consolidación de un Estado moderno con mexicanos sanos. La mayoría de estos documentales incluyeron en su trama parte de ese discurso modernizador, paternalista y nacionalista que encontró eco en las campañas de salud y en la difusión de una cultura sanitaria para la población de su época. Sin duda, este material fue un valioso instrumento de educación higiénica que a la luz de los años se ha convertido en una atractiva fuente histórica que nos permite, entre otras cosas, recrear e imaginar acontecimientos, espacios, paisajes y escenarios del pasado. Muchas gracias.
Gracias a María Rosa y gracias a los tres ponentes por observar puntualmente el tiempo de que disponíamos. En realidad los amenazamos que si no les íbamos a quitar el sonido del micrófono, entonces mejor se atuvieron al tiempo con el que contaban. Bueno, vamos a pasar ahora a un breve comentario para abrir un poco el diálogo con los autores. Antes de ello, debo agradecer a los organizadores del coloquio, al doctor y a la doctora por aquello del lenguaje de género que tenemos que observar en las instituciones, Mario Barbosa, María Dolores Lorenzo y a la doctora Clara Lida, profesora de muchos de nosotros, maestra casi de todos, la invitación que me hicieron para estar hoy en esta mesa y tener así la oportunidad de conocer los trabajos de Juan Manuel, de Fabio y de María Rosa y poder participar en este diálogo de un tema que, bueno, que me ha ocupado y preocupado la última década, que es el uso de las imágenes en la investigación histórica. Hemos escuchado a los tres ponentes. Estas pequeñas muestras de sus trabajos nos han permitido entrever la complejidad y riqueza de los proyectos más amplios que cada uno desarrolla. Las tres exposiciones son, sin duda, sugerentes, como lo dejan ver las interesantes reflexiones planteadas. Sus propuestas nos permiten también observar las potencialidades del trabajo histórico con fuentes visuales, por un lado, y palpar las dificultades que el mismo encierra, por el otro. Juan Manuel de la Cerda, en Pardos, Mulatos y Negros, Pertenencia y Movilidad Social en las Fuerzas Militares de México, nos presenta una visión de largo aliento que arranca desde la conquista española en suelo americano, cruza la colonia, recorre el siglo XIX y finaliza en la Revolución. Particularmente significativo de esta exposición es el hecho de observar que a partir de la independencia se difuminó en la crónica oficial la presencia étnica de ciertos grupos como consecuencia de un proceso que buscaba promover la igualdad entre los habitantes y para ello dictó leyes que prohibían el uso de distinción de castas. Borrados de la escritura, los documentos visuales se convierten entonces en una fuente insustituible para constatar la presencia de negros y mulatos y poder contar sus historias. Los testimonios gráficos permiten, sugiere Juan Manuel, cubrir las lagunas que existen en los testimonios escritos y orales. Cabe preguntarse entonces, ¿quiénes fueron los que elaboraron a lo largo de estos siglos los soportes visuales en los que los negros, pardos y mulatos encontraron representación y con qué fines fueron creados? Esto es, me pregunto, ¿cómo influyen estos factores en el análisis histórico? Fabio da Silva Sousa, en Fotografía y la Prensa Comunista, Imágenes Revolucionarias en la Sociedad Mexicana y Brasileña, muestra cómo, a través de los soportes visuales, se pretendió construir una narrativa gráfica para influir y modificar los imaginarios populares postrevolucionarios que asociaban la lucha por los derechos a la violencia. Así, el discurso visual que se estructuró respecto a las luchas sociales y las protestas mostraba estos actos como ejemplos de civilidad, reivindicando y legitimando los valores de la justicia y el bienestar social. Particularmente interesante del análisis que propone Fabio es el mostrar cómo en la promoción del socialismo ruso influyeron las condiciones de existencia de los partidos comunistas en cada uno de los dos países. Y sobre todo, me parece muy sugerente evidenciar las posturas que adoptaron los redactores de los periódicos de uno y de otro lado. Mientras los brasileños miraron las limitaciones y rezagos sociales como el reto a superar, los mexicanos parecieron obviar cualquier referencia a la situación nacional. Sin embargo, no puedo dejar de preguntarme cuál fue la importancia real de las imágenes en ambos periódicos, estableciendo como referencia temporal los primeros 15 años de ambos, que es cuando coinciden. Esto es, ¿en qué momento surgen y cuál es el espacio que ocuparon las fotografías en las páginas de los impresos? En tal sentido, también cabría preguntarnos hasta qué punto el discurso visual constituyó realmente un vehículo efectivo para la promoción del comunismo en México y Brasil. María Rosa Gudiño, en El cine, una fuente para la historia social de la salud pública 1925-1960, nos ha mostrado cómo el cine documental se consideró el recurso más efectivo para fomentar una cultura de la prevención y se convirtió en una herramienta de construcción y reproducción de estereotipos y prototipos en varios sentidos y niveles. Tanto la visión que desde Norteamérica se elaboró sobre Latinoamérica, pueblos sucios e ignorantes a los que era necesario civilizar, como las que en México se elaboraron sobre el carácter cuasi heroico de algunos personajes claves de las campañas de higiene y del propio Estado, claro está.
Así, con el análisis de estos documentos, la autora desentraña una cultura de época en la que vemos forjarse particulares representaciones y también asomar prejuicios de raza, clase y nacionalidad. Ahora bien, tras el supuesto carácter pedagógico asociado al cine, privaba, me parece apreciar en la exposición de María Rosa, un afán propagandístico más allá de la promoción de una cultura de la higiene. En tal sentido me pregunto si en el análisis histórico es posible deslindar uno de otro y cómo proceder para lograrlo. Y me pregunto también si existen pistas que permitan corroborar si el uso de la estrategia filmográfica fue eficaz y si tuvo repercusiones y de qué tipo. De la mano de Da Silva, Gudiño y de la Serna, hemos recorrido caminos que transitan por las litografías, los grabados, las fotografías y el cine documental. Aquí voy a decir que María Rosa quería traernos algún fragmento de película, pero si pasaba el fragmento de película se nos iban los minutos y entonces no le iba a dar tiempo de exponer, por eso recurrió al uso de fotografías, pero en realidad ella estudia el cine documental. Y hemos visto cómo todas ellas sirven para recuperar fragmentos de la historia, de muchas historias. Las historias de quienes son retratados o representados, así como las de quienes los planearon y realizaron. A su lado descubrimos situaciones o preocupaciones que se hicieron presentes en las imágenes en cierta época y momento, y también nos han mostrado algunos usos de esas imágenes en su decurso y algunas de sus potencialidades en la labor de investigación. Asimismo, a su lado hemos atestiguado la recuperación de ciertos haces que iluminan particulares zonas de la memoria colectiva, como esa en la que vemos emerger y hacerse presente la negritud en la conformación sociomilitar de México a lo largo de varios siglos. Atestiguamos las preocupaciones y modernas estrategias de combate audiovisuales desarrolladas en lo referente a la salud y la higiene del mexicano de mediados del siglo XX, y descubrimos los nexos visuales a través de los cuales en México y Brasil se construyó un ideal del socialismo ruso y se promocionó la difusión de tal ideología. En esta mesa hemos atestiguado el uso de las fuentes visuales como referentes fundamentales para plantear estudios desde la perspectiva de la historia social. Está claro que hoy por hoy nadie discute ni pone en duda el hecho de que las imágenes o materiales gráficos o los diferentes tipos de soportes visuales, no entraremos aquí en la discusión de los conceptos ni de las definiciones porque nos llevaría a otro terreno de análisis. Decía pues que me parece que nadie discute ya que las imágenes son fuentes para la investigación histórica. Supongo que puedo afirmar eso, que en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, el uso de las fuentes visuales en la realización del quehacer histórico tiene carta de naturalización. Ello nos lleva a plantear como una necesidad insoslayable el análisis de su carácter como documentos y como herramientas para el conocimiento y la interpretación del pasado. Esto es, se hace imprescindible discutir sobre las posibilidades que ofrecen los referentes visuales para acceder a la comprensión de la realidad histórica desde una perspectiva diferente a la de los documentos tradicionales, capaz de problematizar y dotar de nuevos sentidos la lectura del pasado. Disculpen ustedes mis debilidades y el valerme de este espacio para, en cierta forma, pensar en voz alta sobre un tema que me apasiona y cuyo interés sin duda es compartido por los expositores, y plantear algunas reflexiones generales sobre temas y preocupaciones que atraviesan los 3 estudios de caso que hemos tenido oportunidad de escuchar, esto es, el asunto del uso de las imágenes en la labor del historiador. Estoy convencida que las imágenes poseen, entre otras muchas cualidades, capacidad de síntesis, poder de transmisión y sentidos múltiples, y que por lo mismo ofrecen diversas lecturas y variadas interpretaciones. En mi opinión, las imágenes son vehículos de representación, pero también y sobre todo instrumentos para actuar sobre la sociedad y condicionar las percepciones individuales y colectivas. Las imágenes son la realidad en la misma medida en que crean realidad. Las imágenes contribuyen a la preservación de la memoria, pero también sirven quizá aún más a la construcción del olvido. Situados en este contexto, debemos preguntarnos entonces, ¿cuáles son las posibilidades y cuáles los riesgos? ¿Cuáles las rutas de exploración y cuáles las limitaciones que al estudio de la historia y al historiador ofrecen e imponen las imágenes? Debo dejar en claro que parto en esta disertación, bueno, a lo largo de esta disertación, y en esta mesa lo han expresado el contenido de las ponencias, de la posición de considerar a las imágenes como fuentes, no como objetos de estudio, y que por tanto me permito puntualizar que dejo de lado reflexiones en torno a esta última vertiente, porque ello nos situaría en otro ámbito de discusión teórico, conceptual y metodológico. La historia
con fuentes visuales no es lo mismo, perdón por la verdad de perogrullo, que la historia de las fuentes visuales. Todos lo sabemos, es cierto. El problema es que a la hora de emprender el trabajo, muchas veces ambas se entremezclan y confunden, y deslindar una de otra se vuelve una tarea complicada. Si bien es cierto que en buena medida ambas se necesitan, porque no se puede hacer un análisis histórico sin saber algo sobre los orígenes de las imágenes que sirven de fuentes, y no se puede analizar un objeto visual sin conocer algo sobre la historia del contexto en que se gestó, el historiador suele tropezar, cuando no francamente fracasar, en la tarea de establecer el justo equilibrio entre una y otra. Hemos puntualizado y dejado en claro que nos ocupamos aquí de reflexionar en torno al uso de las fuentes visuales en la labor histórica, y hemos apuntado ya varias líneas en este sentido. Aunque es indudable que mucho hemos avanzado en el terreno del trabajo histórico con imágenes, considero sin embargo que el reto fundamental continúa siendo superar dos usos típicos por repetidos de la imagen, el del uso descriptivo y el del uso ilustrativo. Otra vez, me pueden echar en cara que esto no es una novedad, que ya se ha dicho antes. Es cierto, pero si lo traigo a colación es porque considero que no por dicho, que no por repetido, podemos dar por superado el problema. Debo decir que, desafortunadamente, no es el caso de quienes nos acompañan, pero sí de gran parte de los estudiosos que asumen que trabajan con imágenes para desentrañar problemas históricos, no logran trascender esas fronteras. En mi opinión, estos usos, descripción e ilustración, desvirtúan el trabajo del historiador, si entendemos la historia como una apuesta por la comprensión y elaboración y reelaboración del pasado, y no simplemente como una labor de aprehensión, con H, de prender, de asir, una labor de recuperar el pasado. Describir no es analizar, ilustrar no es reflexionar, describir no es elaborar, ilustrar no es interpretar. Dicho de otra forma, cuando trabajamos con imágenes no se trata simplemente de contar lo que se ve, sino de descifrar y entender, de ver lo que nos cuentan y lo que callan las imágenes. Centremos el debate. Cuando se trabaja con imágenes, la complejidad reside en descubrir, precisar y exponer qué nos dicen los soportes visuales de la época, los lugares, los actores, de la política, la cultura o la sociedad, entre otras muchas aristas y vertientes que las produjo o las reprodujo. Y aquí reside el detalle, que no nos digan, al menos no claramente, otras fuentes. Dejo aquí esta disertación para dar paso al diálogo con los autores, que es lo que interesa. Para cerrar mi participación, además de algunas cuestiones ya planteadas a lo largo de la exposición, propongo dejar sobre la mesa un par de preguntas sobre las que me gustaría escuchar la opinión de cada uno de los ponentes en función de sus propias experiencias y de los estudios que aquí han presentado. ¿Cómo o de qué manera consideran que se puede ir más a fondo en el análisis de las imágenes para lograr desmenuzar sus significados, proponer implicaciones, hacer interpretaciones y explicar un momento histórico? Y, por último, cómo, a partir de los referentes visuales, podemos acceder a la comprensión de la realidad histórica desde una perspectiva particular, capaz de dotar de nuevos sentidos la lectura del pasado. Dejo aquí mi reflexión. Vamos a dar paso ahora al diálogo con ustedes que vinieron a escuchar y han estado muy atentos a las exposiciones de los colegas. Les vamos a pedir solamente que las intervenciones sean breves, vayan directo a plantear el asunto, porque luego a las 6 de la tarde tenemos la realización de la asamblea, entonces no podremos extendernos como pasó en la primera mesa más allá de las 6 de la tarde, porque entonces sí nos van a cortar el sonido de los micrófonos. Si hay preguntas, si hay muchas preguntas, entonces, a ver, creo que alzaron por aquí primero la mano y luego… Gracias. Quisiera preguntarle a la doctora María Rosa, ¿cómo se difundían entre la población los documentales? Gracias. Sí, juntamos unas 3, 4 preguntas y luego damos respuesta por parte de los ponentes, ¿no? Adelante. Buenas tardes, gracias. A mí me dejó un poco contrariado a María Rosa Gudiño su final de su presentación, dado que dijo que el cine era una fuente histórica y un escenario del pasado, y anteriormente había dicho que era una manipulación, una exhibición, una escenificación, un lenguaje audiovisual, una persuasión, una representación filmográfica. O sea, yo ahí me quedé contrariado, porque el cine es una cosa, el documental es otra cosa,
y como se dijo con la moderadora, la interpretación y el análisis de en su momento de cualquier representación es otra, de acuerdo a la formación e ideología de cada individuo que da su aportación. Gracias. A ver, había más manos por ahí atrás. Quería que a María Rosa que explique un poco mejor la diferencia entre cine documental y cine ficcional, porque me parece que lo que presentas como documental todo es ficcional al final, sobre todo los mexicanos que hasta se inventan historias en autopropaganda. Sí. Okay. ¿Hay una pregunta más? Sí, adelante. Sí, yo tengo un comentario o pregunta para cada uno de los ponentes en una mesa que me ha parecido fascinante, aunque coincido con Fausta en que una cosa es la ilustración, otra cosa es el análisis de la imagen. Pero bueno, a Juan Manuel le quería preguntar un poco comparativamente, vi imágenes de soldados negros y mulatos hasta la Revolución. Me corregirá Fernando Remedi si me equivoco, pero en la Argentina los soldados que formaban batallones de negros y mulatos acabaron por ser prácticamente destruidos y derrotados, en fin, desaparecidos después de la guerra con el Paraguay en los años 70, y la población negra disminuyó radicalmente después de la guerra del Paraguay. No hubo guerras que en México llevaran a diezmar la población africana en los ejércitos mexicanos. A Fabio, un comentario. Algunas de las imágenes del machete que usted presentó fueron hasta 1938, si no me equivoco. Y las imágenes de niños y mujeres del machete, a diferencia de las brasileñas, me hicieron pensar en muchas imágenes de la Guerra Civil Española y de la propaganda en la Guerra Civil Española, del lado sobre todo republicano, del uso de las imágenes infantiles. Me pregunto si esto no influiría también en la imaginería, en el modo de mostrar la movilización revolucionaria en un lugar y en otro. Precisamente México tuvo mucha vinculación y mucha cercanía con las imágenes de la Guerra Civil Española. Y a María Rosa, bueno, me fascinó lo de Walt Disney, y su participación en el programa de salud para las Américas, que claro, se hace en medio de la Segunda Guerra. Y entonces habría que situar un poco este mundo ideológico político que ya está mostrando hacia los años 43-44 algo que va a ser casi la Guerra Fría, es decir, la presencia norteamericana para señalar caminos a los pobres países americanos que necesitan un poco de dirección y, bueno, guía que los ayude a ser un poquito menos subdesarrollados. Pero bueno, contextualizarlos, mientras que los mexicanos llegan hasta los años 60 y ahí sí nos encontramos con algo que es darle la vuelta a esa propaganda norteamericana dentro de lo que es el proceso del desarrollismo mexicano de los años 50 y 60. En fin, eso era todo. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar paso, vamos a hacer aquí una pausa, damos paso a las respuestas en el mismo orden, si les parece bien, en el que expusieron Juan Manuel, Fabio y María Rosa. Fabio, sí, le alcanzamos por favor el micrófono a Juan Manuel. Gracias. Y luego continuamos con otra ronda de preguntas. Sí, muy brevemente. La exposición que yo, la que me refería, que era una exposición de una investigación de largo aliento, tiene una interrupción muy marcada, claro, en el siglo XIX, en el que el individuo antes solamente reconocido por las instituciones pierde esta calidad y es individualizado, digamos, el negro, el afrodescendiente. No quise decir con ello de que hubiese una continuidad, a lo mejor así se entendió,
entre la insistencia de incorporar o de que miembros de las minorías afrodescendientes se incorporaran a los ejércitos del siglo XIX y particularmente en el siglo XX. Creo que en los años virreinales el ascenso y la insistencia, el acento puesto en la permanencia, en la incorporación a los cuerpos militares tenía un fin determinado para los afrodescendientes. En el 19 y en el 20 tal vez el objetivo sea diferente. Y yo lo que trato de mostrar en este es que participan dentro del ejército en diferentes eventos históricos recuperados por la historia y el discurso nacionalista del siglo XIX y del siglo XX. No tengo la certeza, y a lo mejor sería una hipótesis en la cual comprobar, de acuerdo al análisis de los registros de los participantes de los soldados al registrarse en los ejércitos, que hubiese una intención de hacerlo con el fin de promoverse socialmente. En esta segunda parte, siglo XIX y XX, lo que más bien la intención es demostrar y de rescatar la presencia de esa minoría étnica olvidada, obnubilada, negada, según algunos autores, para, con este propósito, recuperar su presencia y de alguna manera alivianar, dicho así muy coloquialmente, su presencia y, de acuerdo a las demandas que ha habido muy recientemente de recuperación de la identidad afrodescendiente, de tener una identidad propia y ajena, o por lo menos separada de la otra gran minoría borrada de que son los indígenas, pensando en el indígena común y corriente y no en el indio histórico del discurso decimonónico. Ese segundo objetivo y esa otra hipótesis de que sería el ejército un vehículo de incorporación social para los afrodescendientes en el siglo XIX y en el XX, creo que estaría por comprobarse. No fue mi intención plantearlo así, pero agradezco a la maestra Lida que me la haya hecho notar, porque sería una hipótesis de trabajo muy interesante para continuar. Bueno, aqui tenho muitas perguntas assim, pero vou responder elas por sua ordem. Primeiro, de la Fausta, a importância das imagens nos dois periódicos. Para mim, inegavelmente, em el periódico mexicano de El Machete, essa importância foi muito grande, pois, fazendo uma comparação, El Machete publicou quase 400 imagens, entre fotografias, dibujos, caricatura, história graphic novels e também fotomontagens. Então, isso eu não encontrei em El Periódico de Brasil, pois para mim isso tem muito a ver com a origem dos dois periódicos, pois o El Machete ele foi fundado em 24 por el Sindicato de los Pintores e Técnicos de México, que seu grupo de diretório era formado por os três moralistas, Siqueiros, Rivera Orozco, também havia outro, Javier Guerreiro, e em sua fundação, Siqueiros disse que El Machete deveria ser um periódico gráfico e que as imagens não seriam para ilustrar os textos, e sim, os textos deveriam ser um aporte para as imagens. Então, para mim, me parece que mesmo passando muitos anos e mesmo cambiando sua direção, isso manteve em El Periódico. E outra coisa que para mim é muito importante é que nas edições de 27 até 29, El Machete estava muitos artistas envolvidos em ele, tanto que muitas fotos foram tiradas por Tina Modotti. Então, Tina Modotti
ella estaba con el Grupo Comunista de México y sus experimentaciones de fotografías, muchas fueron utilizadas para ilustrar el periódico. Entonces, para mí sería como el machete estaba, es importante la imagen por essas duas tradições, por uma tradição visual moralista e uma tradição visual de fotografia que é por essa sua origem. E até que ponto o discurso visual promoveu a imagem de uma mudança em México e Brasil? Para mim, está muito forte também em caso mexicano, mas por la era cardenista, pois o Machete publicou muitas imagens de Cárdenas e eu ainda estou trabalhando com isso. O que me pareceu muito interessante é que umas caricaturas de Cárdenas era muito parecida com as caricaturas de Stalin. Sua imagem de perfil, os textos como eram construídos. E para mim, o Machete foi muito importante também para construir essa imagem de que Cárdenas era um presidente rojo, que foi muito difundido por América Latina. E um artículo que eu encontrado em La Clase Operaria disse que os comunistas de México estavam muito bem, pois havia um presidente rojo, um presidente socialista, o que por isso também tem sua leitura dele momento, pois quando Cárdenas chegou em poder em México, no Brasil foi o momento que houve mais intensa a perseguição aos comunistas. Então, para mim, há essa leitura das imagens também por isso que, como os comunistas estavam essa parte da legalidade na sociedade mexicana, e havia essa tradição de visual do próprio periódico, então eles puderam publicar dibujos e fazer também muitas fotomontagens. Sobre a questão da doutora Clara, então, eu não he encontrado muitas fotografias da Guerra Civil Espanhola, pero há muitas charges, há muitos dibujos. E para mim, esses dibujos eles foram feitos a partir de los informes que legavam da Espanha. Então, legou na carta de um guerrilheiro republicano comentando o cotidiano de uma batalha. Então, havia os dibujantes do periódico e eles haciam o gráfico. Então, dessa parte da imagem visual da Guerra Civil Espanhola foi muito mais por caricaturas e charges, e por isso que eu não trabalhei acá, porque acá solamente quis me concentrar nas fotografias e fotografia das personagens, das pessoas anônimas. Por isso que eu também não coloquei imagem de Stalin, de Lenin e também de Cárdenas, pois eu quis mostrar mais como um aspecto mais social do uso dessas fotografias. E sobre as duas perguntas de Fausta, ir mais ao fundo, vamos dizer... Perdón, vamos si te parece, a darle la palabra a María Rosa. Sumamos preguntas y ahí contestas si quieres estas otras dos. ¿Te parece? ¿Sí? Gracias. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo se difundían los documentales? Tanto el cine estadounidense como los documentales mexicanos tenían un proyecto de movilización, de manipulación, quizá ahí surge la confusión. Por manipulación me refiero a movilidad. Se repartían en las escuelas, en las clínicas, el cine de antivenerio, las películas silentes antivenerias. El Departamento de Salubridad organizaba matines en los cines, hay fotografías que registran las marquesinas de los cines importantes en la Ciudad de México, donde están convocando a la población, estudiantes, gente en la calle, para que vayan. El proyecto estadounidense tuvo toda una infraestructura muy bien pensada. Por ahí mostré una foto, mandaron equipos audiovisuales, México las tenía, por supuesto, el Departamento de Salubridad también tenía sus camionetas, porque sabían que iban a comunidades rurales con una serie de carencias económicas que tenían que resolverlo ahí, básicamente eso. Las mexicanas, lo mencioné, llegaron a la SEP, al Departamento de Salubridad y a la UNAM, y desde ahí el proceso de distribución.
Sí, pero básicamente escuelas, clínicas, teatros, cines. El comentario del señor dice, me generó inquietud, molestia quizá, que encontró contradicción cuando hablé de manipulación, itinerancia, pensándolo en términos de el uso del cine y del documental como instrumento de educación higiénica, básicamente. O sea, el Departamento de Salubridad Pública desde 1922 tenía una sección exclusiva para promover la educación higiénica. Entre ellas había teatro guiñol, carteles, folletos, y uno de esos fue el cine, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, era fácil moverlo, itinerante, era itinerante. El cine como fuente para la historia, pues sí, es como lo he trabajado, me representa momentos históricos particulares que me dan respuesta a esta historia de la salud pública, donde el documental viene a ser mi fuente, una de mis fuentes. La diferencia entre cine de ficción y cine documental, al hablar de documental me refiero a ese documental exprofeso mandado a hacer por el Estado, financiado. Por ahí cité a José Rovirosa, y el documental como una estrategia del propio Estado que creó su propia filmografía. En el caso de los documentales, particularmente los que pagó la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, entran en esa categoría de el documental financiado por el Estado. Por cine de ficción, quiero pensar en ese otro cine comercial que de manera paralela a estos documentales que se elaboraban desde las instituciones, también estaba en carteleras, ¿sí? Desde María Candelaria, Río Escondido, que estaban representando la enfermedad desde otra perspectiva, porque drama y ficción y melodrama también hay en estos documentales de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. La época de Walt Disney, sin duda, doctora, entra en este periodo de todas las campañas que promovió la Oficina de Asuntos Interamericanos, que además de manera paralela a la planeación de estas actividades de campañas de salud y campañas de alfabetización, Nelson Rockefeller, que era el jefe de la Oficina de Asuntos Interamericanos, al tiempo que estaban diseñando la cartelera de Walt Disney, Nelson Rockefeller estaba discutiendo con los médicos en alguno de los congresos de la OPS en Río de Janeiro cómo proceder en aras de esta hermandad latinoamericana y de proteger a América Latina, los hermanos de América Latina, como lo llamaron en la época, de la intervención nazi. Entonces, claro, los documentales de Walt Disney tienen una historia propia de cómo se gestaron y cómo se diseñaron para esto. Los documentales que hicieron para alfabetizar son también dogmáticos y les enseñaban a escribir, a hablar español. Es una gran contradicción que desde las películas de Walt Disney querían venir a alfabetizar y a enseñar a hablar español a los países hispanohablantes. Gracias. Gracias, María Rosa. Por ahí atrás había una mano. Vamos a sumar unas preguntas y ya damos una ronda de respuestas y con eso cerraríamos la mesa. Entonces, adelante. Un comentario para Fabio da Silva. El título de su ponencia nos remite como que a un análisis mucho más amplio de las imágenes. Estaba yo pensando que si él nos habla de que en el Machete en esa época se publicaron 600 ejemplares y en Brasil 200, ¿entendí? O algo así, o no sé si era el tiraje editorial, pero el tiraje, a lo mejor tengo ahí una confusión, pero me parece de todas maneras que las conclusiones que nos presenta en su ponencia a la luz de estas decenas de fotografías, como que me deja un poco así como que faltó algo, ¿no? Yo creo que ahí el análisis cuantitativo de las imágenes, aunque no sean el tema principal de su estudio, cuántas dedicadas a qué temas, y esto de que se deje la realidad mexicana de lado en estas publicaciones, como que no, creo que no nos da suficiente material como para concluir esto. Gracias. ¿Había otra mano aquí?
Buenas tardes. Para doctora Gudiño, sí, como herramienta para combatir la resistencia esta resistencia que tenían algunas personas a ciertas medidas de salubridad, ¿qué cree que fue como más impactante o que tuvo más efecto? ¿Los documentales de los que usted comenta del Estado o los filmes como más comerciales? Bien, ¿alguna otra? Porque ya vamos a cerrar la ronda. Bueno, ahí. Para el profesor de la Serna, en este largo recorrido encontramos batallones caracterizados por la condición étnica, batallones de lanceros de negros, pintos a mediados del siglo XIX, y vemos ya a los afrodescendientes en la Revolución. Ahí hay un cambio, también se generan, estos se integran de una distinta manera, o también habrá algunos casos en que la condición étnica permita una incorporación al movimiento revolucionario. Sería la duda. Muchas gracias. Bien, cerramos aquí la ronda de preguntas, le damos la palabra a los tres ponentes en el mismo orden de presentación, si les parece bien, y les pediría nada más que dispusieran de 2-3 minutos para ir cerrando ya el tiempo de nuestra mesa. Gracias. Sí, gracias. Yo quisiera nada más terminar algo que se me quedó en el tintero con respecto a la pregunta de la doctora Lida, y es que en el Cono Sur, en Argentina particularmente, los batallones de pardos y los esclavos negros fueron disueltos y liberados por Juan Manuel de Rosas al momento de la independencia, y en Brasil efectivamente en la guerra con Paraguay buena parte del ejército brasileño en la guerra del Paraguay estaba compuesto por africanos esclavos comprados por el Estado y que muchas veces sustituían a quienes eran denominados o captados por el ejército para participar en la guerra, pero que no querían participar, compraban un esclavo, lo mandaban en su representación y ellos participaban en la guerra. La incorporación del negro y del esclavo en los ejércitos brasileños, incluso a la Marina, en donde es bastante más conocido el efecto, se da en el siglo, a finales del XIX, principios del XX, es decir, ya de manera muy tardía, como se da la misma abolición de la esclavitud. Yo no, baste con esto, en el caso de la Nueva España y de la Guerra de Independencia, la mayoría de los cuerpos de lanceros y de cuerpos de pardos y de mulatos participan del lado realista, aunque algunos de ellos todavía por deserción o por incitación de muchos de sus dueños y de sus líderes se pasan al bando revolucionario, principalmente aquellos que estaban asentados en las costas de Guerrero, en lo que hoy es el estado de Guerrero, y prácticamente se disuelven a lo largo del siglo XIX con lo que es la disolución y los cambios, la formalización del ejército mismo en el XIX. Por la misma condición en la que se va ciudadanizando la sociedad mexicana en el siglo XIX, no existen formalmente requisitos o clasificaciones étnicas en ningún registro oficial. Sin embargo, a mediados del siglo XIX todavía he encontrado registros emitidos por o solicitados por la Secretaría de Gobernación a diferentes autoridades estatales en los que sí existe alguna clasificación étnica y particularmente la de negros. Todavía en el siglo XIX, 1880 y tantos, los censos que se ordenan en el estado de Oaxaca también tienen particularmente o excepcionalmente la categoría de identidad étnica y particularmente la de negros también está incluida en estos censos. Así es que parece ser que los dictados del Estado en este momento no se cumplen a cabalidad, sino que hay una especie de fuerza local o federal que va imponiendo reglas de acuerdo a su propia realidad.
Eso es una hipótesis basada en algunos ejemplos de los cuales les puedo dar referencia. En lo que respecta a la cuestión de las referencias y del fondo a los que se refería la doctora Gantuz, me parece que mi experiencia en este sentido roza en un principio en el reconocimiento, en la referencia, en lo que se refiere a la identidad del personaje dentro del conjunto institucional. Es decir, me tengo que referir de manera muy resbalosa, si ustedes quieren, con mucho cuidado, porque el hacer una identificación étnica nos pudiera llevar a considerar que estamos haciendo alguna especie de racismo, de identificación racista, que no es el caso, por supuesto, sino de encontrar y de rescatar a partir de la identidad étnica o del fenotipo de estas personas su participación y con ello, a partir de este discurso visual y de hacer rescatar su presencia dentro de la institución, a hacerlos conscientes de su participación en una historia escrita por mucho tiempo en la cual no han sido incluidos, porque si nosotros revisamos las historias nacionales en el siglo XIX y en el siglo XX, el africano y el afrodescendiente prácticamente son desconocidos. La imagen que yo mostraba de Miguel Hidalgo con un africano a un lado, africano porque, digo, lo identifico como tal, porque es un personaje coloreado por el autor, proviene de un artículo publicado en España en 1880 y no he encontrado otra referencia de ese tipo en ninguna otra publicación o en alguna otra referencia, salvo algunos cuadros regionalistas, muy folcloristas del estado de Veracruz, en donde, por ejemplo, se rescata la presencia de los negros a lo largo de la historia en pinturas y en algunas otras expresiones costumbristas de la época. La otra, tal vez muy reciente y muy particular, es el homenaje que hace el gobierno estatal de Veracruz a Yanga, el famoso esclavo cimarrón, con el que ilustra una de las paredes del ayuntamiento de la ciudad de Jalapa. Pero son realmente escasos esas manifestaciones y uno tiene que acudir a ellas para llamar la tendencia y poder elaborar tal vez un discurso visual o posteriormente algún discurso que recupere la presencia de esta minoría. Y hago aquí el énfasis entre la presencia y de esta minoría porque cuantitativamente probablemente fueron grupos muy reducidos de ingreso de esclavos africanos que llegaron hasta el siglo XVII, que no superaron la cantidad de 275, 300 mil individuos, pero que en esa época eran comparativamente una mayoría frente al número de españoles que había aquí y claro, por supuesto, una minoría relativa frente a los indígenas de la época. Es decir, muy probablemente la hipótesis o el pensamiento al respecto es que el mestizaje inicial mexicano haya o hubiese tenido un contenido africano de mucha importancia que se fue ampliando a lo largo del tiempo. Y en el otro sentido, en el del fondo, me parece que es muy interesante la última exposición, la última fotografía que mostré de esta mujer con el sombrero, los milagros y las medallas y con el revólver en la bolsa, porque hay una novela escrita en los años 30, 40 de un señor de apellido Rojas, de un escritor, sobre una revolucionaria negra que ocupó el grado de coronel en el ejército zapatista, pero desgraciadamente hay también ahí una confusión entre si es ella la que está en esa fotografía o es otra persona que tiene un renombre también, que es identificada como Amelia Robles, que se vestía de hombre y que también ocupó
el grado de coronel en el ejército zapatista, pero que no es negra. Entonces no sabemos si esta persona es negra o no. Lo que sí, único que sé es que proviene del estado de Morelos y que fenotípicamente es afrodescendiente. Un último detalle es que ya analizando con más cuidado esta fotografía, se ve que uno de los botones que tiene este personaje corresponde a algún político de su preferencia que tiene barbas, pero no se acaba de identificar si es Madero o no he acabado yo de identificar quién particularmente es. Eso nos daría mucha pista, pues, para crear una biografía, tal vez, de la que yo supongo es una miembro del ejército zapatista, y que daría pie no solamente para reforzar lo que dice Rojas en su novela, sino en alguna otra historia de incorporación o de difusión nacional. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Fabio y María Rosa, les pido si pueden resumir en 2 minutos sus respuestas. Gracias. ¿Quién me ha hecho la pregunta? Allá atrás. Ah, sí. Entonces, ese es el desafío de una investigación comparativa. Yo realmente, si yo fui a analizar todas las fotografías de El Machete, yo tengo que hacer solamente un proyecto de doctorado, pues es muy abundante. Entonces, para mí, yo voy a hacer una análise quantitativa, una diferenciación quantitativa de esas fotografías, pero por la análise vai ser por entrecruzamento que há. Mesmo que a prensa de Brasília haya publicado poucas imagens, para mim é muito frutífero trabalhar com ele pouco da classe operária, com ele muito de El Machete. Então, esse é o desafio que eu tenho, não só com as imagens, também com a quantidade de edições, também com os temas. No exemplo, é que El Machete ha hecho uma campanha muito grande na Guerra Civil Espanhola e também contra Trotsky, o que não há em El Periódico de Brasília. Então, eu vou fazer mais uma análise qualitativa do que quantitativa e vou ter um pouco de criatividade também para fazer um equilíbrio de lo que tem abundante em la prensa comunista americana e do que tem de pouco em la prensa comunista de Brasil. Ou seja, eu vou ter que trabalhar com o silêncio de Brasil e também com a falta tanto de los textos, temas e quanto de imágenes. Rápidamente, la misión de estas brigadas de avanzada justamente era llegar antes de que llegaran vacunadores, médicos, a trabajar con la gente y hacer toda esta estrategia de educación higiénica. Entonces, se supone que antes de que llegara el vacunador ya habían visto las películas. Entonces, donde había que hacer evidente la resistencia, pues ya quizá los habían suavizado un poquito, ¿sí? Pero si tenemos por otro lado, y les llevaban y veían Río Escondido y la escena donde están arengando al pueblo a levantarse en armas contra el presidente municipal que les niega el agua y por eso se enferman y les mata a la maestra rural y al doctor, pues entonces tenemos 2 formas de, por un lado, llamar a convocar la resistencia y por otra, apaciguarla. Es lo que te puedo decir. Pues María Rosa, Fabio, Juan Manuel, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus trabajos. Sabemos que son una pequeña probadita y que hay mucho más que no se puede exponer en 20 minutos, pero pues creo que han sido muy ilustrativos y han abierto pues puertas para seguir pensando en estos temas. Dejamos aquí esta mesa y supongo que los organizadores nos convocarán en breves minutos a dar inicio a la asamblea. Muchas gracias a ustedes también por su paciencia.